Era 1971. El mundo cambiaba, pero algunos lugares permanecían atrapados en el tiempo. El convento de Santa Clara era uno de ellos. Hermana Magdalena había dedicado su vida a Dios. 25 años de servicio, 25 años de silencio y oración, pero esa noche todo cambió. Primero fue un susurro, tan suave que pensó que era el viento, pero no había viento esa noche. El aire estaba quieto, pesado, como si el mismo convento estuviera conteniendo la respiración. Magdalena, la voz venía de las paredes, no del pasillo, no de las habitaciones vecinas, de las paredes mismas. Magdalena se levantó de su pequeña cama, sus manos temblaban mientras encendía la vela. La luz temblorosa iluminó su celda, vacía, completamente vacía. Magdalena, ¿puedes oírnos? Esta vez la voz era más clara, más urgente, y venía de la pared oeste, la pared que daba al jardín, la pared que había estado allí por más de 200 años. Magdalena se acercó, puso su oído contra la fría piedra, y entonces escuchó algo que helaba la sangre. No era una voz, eran muchas, susurrando, llorando, suplicando, ayúdanos, Magdalena, ayúdanos a salir. La vela se apagó. En la oscuridad total, las voces se hicieron más fuertes, más desesperadas, como si hubieran estado esperando décadas, esperando que alguien finalmente las escuchara. Magdalena corrió hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla, la manija no se movió, estaba atrapada con las voces que ahora gritaban su nombre desde todas las paredes. Madre Superiora, Madre Superiora. Sus gritos resonaron por los pasillos vacíos del convento, pero nadie vino, nadie la escuchó, o tal vez no querían escucharla, porque lo que Magdalena había encontrado esa noche era solo el comienzo de un secreto que el convento de Santa Clara había guardado durante demasiado tiempo. ¿Qué crees que escuchó realmente la hermana Magdalena esa noche? Déjame tu teoría en los comentarios y no olvides suscribirte para conocer toda la verdad. La Madre Superiora, Sor Catalina, había visto muchas cosas en sus 40 años de servicio. Había visto monjas que llegaban buscando paz y encontraban solo vacío. Había visto mujeres que huían de sus pasados y terminaban perseguidas por fantasmas aún peores. Pero nunca había visto a una hermana tan alterada como Magdalena. Las voces no paran. Madre, hablan toda la noche, hablan todo el día, me llaman por mi nombre. Sor Catalina observó a Magdalena con ojos que habían aprendido a guardar secretos. La mujer frente a ella había envejecido. 10 años en una semana. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras. Sus manos no paraban de temblar. Hija mía, el estrés puede jugarnos malas pasadas. Has trabajado demasiado en los archivos del convento. Necesitas descansar. Pero Magdalena negó con la cabeza. No, madre, esto es real. Las voces me dijeron cosas sobre el convento, cosas sobre lo que pasó aquí. Sor Catalina sintió un escalofrío que conocía bien. Era el mismo que había sentido cuando llegó al convento hace 40 años. Cuando le mostraron su celda, cuando le dijeron que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía abrir cierta puerta en el sótano. ¿Qué tipo de cosas, Magdalena? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y cuando vio el brillo en los ojos de Magdalena, supo que había cometido un error. Nombres, madre, me dijeron nombres de mujeres que vinieron aquí hace mucho tiempo, mujeres que nunca se fueron. El silencio llenó la oficina de la Madre Superiora, un silencio pesado, cargado de décadas de secretos no dichos. Magdalena, vas a tomar un descanso. Voy a enviar una carta a tu familia. Necesitas salir de aquí por un tiempo. No, la voz de Magdalena fue más fuerte de lo que había sido en años. No puedo irme. Ellas me necesitan. Las voces me están pidiendo ayuda. Sor Catalina se levantó. Su decisión estaba tomada. Había protegido los secretos del convento durante 40 años. No iba a permitir que una monja en crisis lo arruinara todo. Hermana Magdalena, has perdido contacto con la realidad. Mañana temprano vendrán a recogerte. Vas a descansar en casa de tu hermana hasta que te recuperes.
Magdalena la miró con ojos llenos de desesperación. Madre, si me voy, ellas van a morir otra vez. No puedo abandonarlas. Pero Sor Catalina ya había tomado su decisión, y cuando Sor Catalina tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Esa noche, Magdalena hizo sus maletas, pero no se iría sin luchar. No se iría sin tratar de ayudar a las voces que la habían elegido. Lo que no sabía era que el convento tenía formas de asegurarse de que ciertos secretos nunca salieran a la luz. ¿Crees que la Madre Superiora realmente quería ayudar a Magdalena? Cuéntame qué opinas y dale like si quieres que sigamos descubriendo la verdad. El 15 de octubre de 1971, hermana Magdalena escribió su última carta. No era una carta a su familia, no era una carta a sus superiores, era una carta a las voces, a las mujeres que había escuchado durante semanas, a las almas que le habían confiado sus secretos. Queridas hermanas perdidas, mañana me obligan a irme, me obligan a abandonaros, pero antes de hacerlo, quiero que sepáis que os he escuchado, que vuestras palabras no han caído en el vacío, sé vuestros nombres ahora, sé lo que os pasó, y prometo que algún día alguien contará vuestra historia. Magdalena dobló la carta y la escondió debajo de su colchón, luego se arrodilló ante su pequeño crucifijo y comenzó a rezar, pero no rezaba por su alma. Rezaba por las almas que habían estado atrapadas en esas paredes durante décadas. A medianoche, las voces volvieron. Esta vez no susurraban, gritaban: Magdalena, no te vayas, eres la única que puede ayudarnos. Magdalena se acercó a la pared oeste, puso sus manos sobre la fría piedra, y entonces sintió algo que la hizo temblar. Calor. La pared estaba caliente, como si hubiera fuego del otro lado, como si las almas atrapadas estuvieran ardiendo. ¿Qué queréis que haga?, susurró. Ven con nosotras, ven al lugar donde nos escondieron, ven a buscarnos. Magdalena sabía que era una locura, sabía que, si la encontraban fuera de su celda a medianoche, confirmarían que había perdido la razón, pero también sabía que no podía ignorar esa súplica. Se puso su hábito por última vez. Tomó una vela y salió de su celda. Los pasillos del convento estaban en silencio, pero Magdalena podía sentir las voces guiándola, susurrando direcciones, llevándola hacia un lugar que nunca había visto. Bajó las escaleras que conducían al sótano, bajó más escaleras que ni siquiera sabía que existían, y entonces llegó a una puerta que no debería haber estado allí. Ábrela, Magdalena, ábrela y libéranos. La puerta no tenía cerradura, solo un pestillo oxidado que se movió con un chirrido que resonó en toda la oscuridad. Del otro lado había una habitación que no aparecía en ningún plano del convento, una habitación que olía a humedad, a tiempo, a secretos enterrados, y en el centro de la habitación, había algo que hizo que Magdalena cayera de rodillas: huesos, decenas de huesos, dispuestos en filas perfectas, como si alguien hubiera tratado de dar una sepultura digna a cuerpos que nunca debieron morir. Ahora lo sabes, Magdalena, ahora sabes por qué nos escondieron, por qué nos silenciaron, por qué nunca pudimos descansar. Magdalena entendió por qué las voces la habían elegido, entendió por qué no podían dejarla ir, pero lo que no entendió fue por qué, cuando se dio la vuelta para salir, la puerta se había cerrado. ¿Qué crees que encontró realmente Magdalena en esa habitación? Déjame tu teoría más escalofriante en los comentarios. Para entender lo que le pasó a Magdalena, tenemos que volver atrás. Tenemos que volver a 1889, al año en que el convento de Santa Clara recibió su primera donación especial. Don Aurelio Mendoza era un hombre rico, muy rico, tenía fábricas, tierras, poder, pero también tenía un problema que el dinero no podía resolver. Su hija menor, Esperanza, había deshonrado a la familia. A los 17 años, había quedado embarazada, en 1889. Eso era una sentencia de muerte social, para ella y para toda la familia. Padre González, le dijo don Aurelio al sacerdote que dirigía el convento, necesito que mi hija desaparezca temporalmente. El padre González
era un hombre práctico. Sabía que el convento necesitaba dinero, sabía que don Aurelio tenía mucho dinero, y sabía que a veces, las soluciones más silenciosas eran las más efectivas. Podemos acoger a su hija hasta que resuelva su situación, pero será costoso mantener el secreto. Don Aurelio pagó generosamente, y Esperanza llegó al convento una noche fría de noviembre. Pero Esperanza no era la única. Durante los siguientes 30 años, el convento de Santa Clara se convirtió en el refugio secreto de las hijas problemáticas de las familias más ricas de la región. Mujeres que habían cometido errores. Mujeres que necesitaban desaparecer por un tiempo. El problema era que muchas de ellas nunca volvían a aparecer. El convento es un lugar de penitencia, le decía el padre González a las familias preocupadas. Algunas almas necesitan más tiempo para encontrar la redención. Pero la verdad era más oscura, mucho más oscura. Esperanza Mendoza murió en el parto. Su bebé murió con ella, pero según los registros oficiales, ella había decidido quedarse en el convento como novicia. Su familia nunca supo la verdad. Carmen Delgado murió de fiebre después de dar a luz. Su bebé fue entregado a una familia lejana. Su familia creyó que había encontrado la vocación religiosa. Ana Ruiz murió de complicaciones después de un aborto que salió mal. Su familia creyó que había partido en misión a otro país. Una tras otra, las mujeres que llegaban al convento buscando refugio encontraban solo muerte, y el padre González encontraba formas cada vez más creativas de explicar sus desapariciones. Las enterraban en secreto, en una habitación sellada debajo del convento, sin cruces, sin oraciones, sin dignidad, y con cada muerte, el silencio del convento se hacía más pesado. Pero los muertos no siempre permanecen en silencio, especialmente cuando encuentran a alguien que puede escucharlos. ¿Habías imaginado un secreto tan terrible? Comparte este video si crees que estas historias deben conocerse. Ana Mendoza llevaba 40 años buscando a su hermana. Esperanza había desaparecido en 1889. Según sus padres, había encontrado la vocación religiosa en el convento de Santa Clara, pero Ana nunca lo creyó. Conocía a su hermana. Esperanza odiaba las reglas, odiaba el silencio, odiaba todo lo que representaba la vida religiosa. Esperanza no se haría monja ni aunque el mundo se acabara, le decía Ana a quien quisiera escucharla, pero nadie la escuchaba, o nadie quería escucharla. En 1971, Ana era una mujer de 68 años. Había dedicado su vida a la enseñanza, había educado a cientos de niños, había visto crecer a generaciones enteras, pero nunca había dejado de buscar a su hermana. Cuando se enteró de que una monja del convento de Santa Clara había desaparecido, algo en su interior se despertó, algo que había estado dormido durante décadas. Señora Mendoza, ¿puedo hacerle algunas preguntas sobre su hermana? El periodista que tocó a su puerta era joven, demasiado joven para entender el peso de los secretos que había guardado durante tantos años, pero había algo en sus ojos que le dijo que tal vez, era hora de hablar. Mi hermana no se hizo monja, le dijo Ana. Mi hermana estaba embarazada. Mis padres la enviaron al convento para esconder la vergüenza, y nunca volvió. El periodista, Miguel Santos, tomó notas. Había llegado al pueblo para escribir sobre la desaparición de hermana Magdalena, pero estaba descubriendo algo mucho más grande. ¿Tiene alguna prueba, señora Mendoza? Ana se levantó y fue a su armario. Sacó una caja que no había abierto en años. Dentro había cartas que Esperanza había escrito a sus amigas antes de desaparecer. Léelas, le dijo a Miguel. Léelas y dime si crees que esa niña decidió dedicar su vida a Dios. Miguel leyó, y lo que leyó le heló la sangre. María querida, no sé qué va a pasar conmigo. Papá dice que voy a ir a un lugar donde nadie me conoce. Dice que voy a solucionar mi problema. Tengo miedo, María, tengo mucho miedo. Carmen, si algo me pasa, quiero que sepas que intenté ser valiente, pero este bebé es lo único bueno que me ha pasado en la vida. No sé si podré protegerlo. Miguel levantó la vista. Ana estaba llorando por primera vez en 40 años.
Había otras chicas, ¿verdad? Preguntó Miguel. Ana asintió. Muchas, todas de familias ricas, todas con problemas, todas desaparecidas. Miguel guardó las cartas. Sabía que había encontrado algo grande, algo que podría cambiar la historia del convento para siempre, pero lo que no sabía era que el convento de Santa Clara tenía formas de proteger sus secretos, formas que habían perfeccionado durante décadas. ¿Crees que Miguel logró publicar su investigación? Déjame tu opinión y suscríbete para conocer el final de esta historia. Miguel Santos trabajó durante semanas, investigó, habló con familias, revisó registros, y lo que encontró le quitó el sueño. No era solo Esperanza Mendoza, eran docenas de mujeres, todas jóvenes, todas de familias prominentes, todas desaparecidas en circunstancias similares. Carmen Delgado, 1891. Oficialmente, decidió quedarse como novicia. Extraoficialmente, había llegado embarazada de 6 meses. Ana Ruiz, 1894. Oficialmente, partió en misión a África. Extraoficialmente, había intentado quitarse la vida 2 veces antes de llegar al convento. Isabel Romero, 1898. Oficialmente, encontró la paz en la vida contemplativa. Extraoficialmente, había sido violada por su propio tío. Una tras otra, las historias se repetían. Mujeres que llegaban al convento buscando refugio y nunca volvían a ser vistas. Es imposible, se decía Miguel mientras revisaba los documentos. No pueden haber desaparecido todas, pero los registros del convento eran claros. Todas habían elegido quedarse, todas habían encontrado su vocación, y todas habían decidido cortar contacto con sus familias. ¿Todas? ¿Realmente todas? Miguel decidió hacer algo que ningún periodista había hecho antes. Decidió infiltrarse en el convento. No fue fácil, los conventos no reciben visitas casuales. Pero Miguel tenía una ventaja, su hermana había sido monja, su hermana conocía gente, su hermana podía conseguirle una entrevista oficial con la Madre Superiora. Estoy escribiendo un artículo sobre la vocación religiosa en los tiempos modernos, le dijo a Sor Catalina. Me gustaría conocer la historia del convento. Sor Catalina lo recibió con cortesía, pero Miguel notó algo en sus ojos, algo que le decía que la mujer frente a él sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Nuestro convento tiene una historia muy rica, le dijo Sor Catalina. Hemos acogido a muchas mujeres a lo largo de los años, mujeres que buscaban paz, mujeres que buscaban propósito. ¿Y qué pasó con ellas?, preguntó Miguel. Algunas se quedaron, algunas se fueron, algunas encontraron lo que buscaban, otras encontraron algo diferente. La respuesta era evasiva, demasiado evasiva. ¿Podría mostrarme los registros históricos del convento? Sor Catalina sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me temo que muchos de nuestros registros se perdieron en un incendio hace varios años. Lo siento. Miguel sabía que estaba mintiendo, pero también sabía que no podía presionarla. No todavía. ¿Y qué hay de hermana Magdalena, la monja, que desapareció recientemente? Por primera vez, Sor Catalina perdió la compostura. Hermana Magdalena estaba enferma, estaba viendo cosas que no existían, escuchando voces que no estaban ahí. La enviamos a casa para que se recuperara. Pero, ¿llegó a casa? El silencio llenó la habitación, un silencio que duró demasiado tiempo. Por supuesto que llegó a casa, dijo finalmente Sor Catalina. ¿Por qué no habría llegado? Miguel no respondió, pero sabía que había encontrado su respuesta. ¿Crees que Miguel estaba en peligro? Déjame tu teoría más escalofriante en los comentarios. Miguel no sabía que hermana Magdalena había escrito una carta que había escondido debajo de su colchón antes de desaparecer. Una carta que contaba toda la verdad. Pero alguien más sí lo sabía. Hermana Teresa era la monja más joven del convento. Había llegado apenas 2 años antes, buscando paz después de una vida llena de dolor. Había sido asignada a limpiar las celdas de las hermanas, incluyendo la celda de Magdalena. Cuando encontró la carta, Teresa supo que tenía en sus manos algo peligroso, algo que podría cambiar todo. Queridas hermanas perdidas, leyó Teresa en voz baja.
sé vuestros nombres ahora, sé lo que os pasó. La carta seguía, página tras página de nombres, de historias, de secretos que Magdalena había descubierto en sus últimas semanas. Esperanza Mendoza murió en el parto en 1889. Su bebé murió. Con ella, están enterradas en la habitación secreta, debajo del convento. Carmen Delgado murió de fiebre después de dar a luz. Su bebé fue entregado a una familia lejana. Su familia nunca supo la verdad. Ana Ruiz murió durante un aborto. El procedimiento fue realizado por el propio médico del convento. Está enterrada junto a las otras. Teresa siguió leyendo. Cada nombre era un puñal en el corazón. Cada historia era una tragedia silenciada. Pero lo que más la impactó fue el final de la carta. Si algo me pasa, si no regreso, quiero que alguien sepa la verdad. Estas mujeres merecen justicia, merecen ser recordadas, merecen que sus familias sepan lo que realmente pasó. Hay una habitación debajo del convento, una habitación que no aparece en ningún plano. Allí están los cuerpos, allí está la prueba, allí está la verdad que el convento ha ocultado durante décadas. Teresa dobló la carta con manos temblorosas. Sabía que tenía que hacer algo, sabía que no podía quedarse callada, pero también sabía que si la descubrían, ella podría ser la siguiente. Esa noche, Teresa hizo algo que nunca había hecho. Salió del convento, caminó hasta el pueblo, buscó al periodista que había estado haciendo preguntas. Miguel estaba en la pequeña pensión donde se hospedaba cuando escuchó los golpes en la puerta. Golpes suaves, urgentes, desesperados. ¿Señor Santos? La voz era joven, asustada. Miguel abrió la puerta. Frente a él había una monja joven, una monja que miraba por encima del hombro como si la estuvieran siguiendo. Soy hermana Teresa, tengo algo que usted necesita ver. Teresa le entregó la carta. Miguel la leyó en silencio, y con cada palabra, su rostro se puso más pálido. ¿Dónde encontró esto?, preguntó. En la celda de hermana Magdalena. Después de que desapareciera, Miguel levantó la vista. ¿Usted cree que esto es verdad? Teresa asintió. Yo también he escuchado cosas, ruidos en la noche, voces que vienen de lugares donde no debería haber voces. Las monjas mayores, ellas saben algo, pero nunca hablan de ello. Miguel guardó la carta. ¿Está dispuesta a testificar? ¿Está dispuesta a contar públicamente lo que sabe? Ana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su propio padre, el hombre que había llorado por Esperanza durante años, el hombre que había mantenido su habitación intacta hasta el día de su muerte. No, susurró Ana. Él no sabía, él no pudo haber sabido. Cree que era el único, continuó Sor Catalina. Cree que todas esas familias realmente pensaban que sus hijas se habían hecho monjas. Ellos sabían, todos sabían, y todos pagaron para que el problema desapareciera. Desde adentro de la habitación, Teresa y Miguel escucharon todo, escucharon la verdad más horrible de todas, que no habían sido solo víctimas de un convento corrupto, habían sido víctimas de familias que habían elegido el silencio sobre la vida de sus propias hijas. Abra la puerta, dijo Ana, apuntando la pistola directamente al corazón de Sor Catalina. ¿Y después qué?, preguntó Sor Catalina. ¿Van a contar su historia? ¿Van a destruir la reputación de familias enteras? ¿Van a arruinar la vida de personas que solo trataron de proteger su honor? ¿Van a contar la verdad?, respondió Ana. ¿Van a darles a estas mujeres la dignidad que se merecían? Sor Catalina negó con la cabeza. La verdad es una cosa peligrosa, Ana. La verdad puede destruir más vidas de las que salva. La mentira ya destruyó suficientes vidas, respondió Ana. Ahora abra esa puerta. Por primera vez en 40 años, Sor Catalina hizo algo que no quería hacer. Se acercó a la puerta y movió el pestillo. Miguel y Teresa salieron de la habitación. Sus rostros estaban pálidos, pero estaban vivos. ¿Tienen las pruebas?, preguntó Ana. Miguel mostró la cámara. Tengo fotos, tengo la carta de hermana Magdalena, tengo testimonios. Entonces vámonos, dijo Ana. Vámonos antes de que, pero no terminó la frase, porque Sor Catalina había sacado algo de su hábito, algo que brillaba en la oscuridad. Un cuchillo. No pueden irse, dijo con voz que ya no
Sonaba calmada. No pueden contar esto, no pueden destruir todo lo que hemos construido. Ana apuntó la pistola, pero Sor Catalina ya estaba moviéndose. 40 años de guardar secretos la habían vuelto desesperada, y la desesperación la hacía peligrosa. El cuchillo se dirigió hacia Miguel, pero Teresa se interpuso. El sonido de la pistola resonó en toda la habitación. Sor Catalina cayó. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si no pudiera creer que 40 años de control habían terminado en un segundo. Las voces, susurró mientras la vida se escapaba de sus ojos. Las voces finalmente se callaron, y entonces se hizo silencio, un silencio que el convento no había conocido en décadas. ¿Crees que la muerte de Sor Catalina fue justicia? Déjame tu opinión en los comentarios. El artículo de Miguel Santos se publicó 3 semanas después. Ocupó la portada de todos los periódicos del país. La masacre del convento. Décadas de secretos sangrientos salen a la luz. Pero la verdadera historia no estaba en los titulares. Estaba en los detalles, en los nombres de las mujeres que habían muerto, en las historias de las familias que habían pagado por su silencio. Durante 80 años, escribió Miguel, el convento de Santa Clara operó como un cementerio secreto para mujeres cuyo único crimen fue estar embarazadas fuera del matrimonio. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas familias negaron todo, otras confesaron, destrozadas por décadas de culpa, pero todas tuvieron que enfrentar la verdad. Don Patricio Delgado, nieto de Carmen Delgado, leyó el artículo con lágrimas en los ojos. Siempre me preguntaba por qué mi abuelo se ponía tan triste cuando mencionábamos a la tía Carmen. Ahora entiendo por qué nunca quiso hablar de ella. Doña Mercedes Ruiz, sobrina de Ana Ruiz, rompió 40 años de silencio. Mi familia siempre dijo que la tía Ana se había ido a ser misionera, pero encontré cartas que demostraban que estaba desesperada, que tenía miedo, que no quería irse. Una tras otra, las familias comenzaron a hablar, a confesar, a pedir perdón por pecados que habían cometido décadas atrás. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la verdad. Estas mujeres eran pecadoras, declaró el padre Morales, defensor de la iglesia local. El convento les dio refugio, les dio la oportunidad de redimirse. ¿Redimirse muriendo?, respondió Miguel en una entrevista televisiva. ¿Redimirse siendo asesinadas y enterradas en secreto? La controversia duró meses, pero la evidencia era abrumadora. Los esqueletos habían sido exhumados, los registros médicos habían sido encontrados, las cartas de hermana Magdalena habían sido autenticadas. El convento fue cerrado, las monjas restantes fueron trasladadas a otros lugares. El edificio fue convertido en un memorial. Pero la historia más importante no era la del convento, era la de las mujeres que habían muerto allí. Ana Mendoza organizó el funeral que su hermana nunca había tenido. Esperanza Mendoza fue enterrada en el cementerio municipal, con una lápida que decía, hija querida, hermana recordada, víctima de la intolerancia. Carmen Delgado fue recordada por su familia como la mujer valiente que había sido, no como la pecadora que habían creído. Ana Ruiz fue honrada como una víctima, no como una mujer que había elegido desaparecer. Una tras otra, las mujeres del convento fueron recordadas, fueron honradas, fueron lloradas por familias que, finalmente conocían la verdad. Y hermana Magdalena, la monja que había escuchado las voces, fue enterrada junto a las mujeres que había tratado de ayudar. Su lápida decía, ella escuchó cuando nadie más quiso escuchar. ¿Crees que la justicia llegó demasiado tarde? Comparte este video si crees que estas historias deben ser recordadas. 10 años después, Teresa visitó el memorial del convento. Ya no era monja, había dejado la vida religiosa después de los eventos de 1971. Había encontrado paz en el mundo exterior, había encontrado amor. Había encontrado una vida que valía la pena vivir, pero nunca había dejado de pensar en las mujeres del convento. ¿Crees que están en paz?, le preguntó a Miguel, que había venido con ella. Miguel, que ahora tenía 40 años y había ganado múltiples premios por su investigación,
miró las lápidas que cubrían el antiguo jardín del convento. Creo que finalmente pueden descansar, respondió. Sus historias fueron contadas, sus nombres fueron recordados, su dignidad fue restaurada. Teresa asintió, pero había algo que la inquietaba, algo que no había contado a nadie. Miguel, ¿puedo decirte algo? Por supuesto, anoche soñé con hermana Magdalena. Soñé que me decía que las voces se habían callado, que las mujeres del convento habían encontrado paz. Miguel sonrió. Solo era un sueño, Teresa. Sí, respondió Teresa. Entonces, ¿por qué cuando desperté había una carta en mi mesita de noche? Miguel la miró con sorpresa. ¿Qué carta? Teresa sacó un sobre de su bolso. Un sobre que olía a humedad y a tiempo. Una carta de hermana Magdalena, escrita con su letra, fechada el día de hoy. Miguel tomó la carta, la abrió con manos temblorosas, y leyó: querida Teresa, gracias por tener el valor de hacer lo que yo no pude completar. Gracias por darles voz a las mujeres que habían sido silenciadas. Las voces se han callado, no porque las hayamos ignorado, sino porque finalmente fueron escuchadas. Esperanza, Carmen, Ana, y todas las demás, han encontrado la paz que les fue negada en vida. Pero hay algo más que debes saber, algo que solo yo pude descubrir después de unirme a ellas. No éramos las únicas, hay otros lugares, otros conventos, otros secretos. Si alguna vez escuchas voces que piden ayuda, no las ignores, no las mandes a casa, no las hagas callar, escúchalas, porque a veces, los muertos son los únicos que pueden contar la verdad. Con amor eterno, hermana Magdalena. Miguel terminó de leer. Sus manos temblaban. Esto es imposible, susurró. Sí, respondió Teresa. Entonces, ¿cómo explicas que la carta esté aquí? Miguel no tenía respuesta, porque sabía que había cosas en el mundo que no tenían explicación lógica. Sabía que a veces, la verdad era más extraña que la ficción. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Teresa miró las lápidas del memorial, miró los nombres de las mujeres que habían sido silenciadas durante décadas, miró los nombres de las mujeres que finalmente habían encontrado justicia. Vamos a escuchar, dijo. Si hay otras voces, en otros lugares, pidiendo ayuda, vamos a escucharlas. Miguel asintió. Sabía que Teresa tenía razón. Sabía que su trabajo no había terminado con el convento. Sabía que había más secretos por descubrir, más voces por escuchar. ¿Estás lista?, preguntó. Teresa sonrió. Por primera vez en años, se sintió completa, se sintió con propósito. Estoy lista, respondió. Las voces nos están esperando. Y mientras se alejaban del memorial, una brisa suave movió las flores que habían sido colocadas en las lápidas, como si las mujeres enterradas allí estuvieran diciéndoles adiós, como si finalmente pudieran descansar en paz. Pero en la distancia, muy suavemente, casi imperceptible, se podía escuchar algo. No eran voces de dolor, no eran voces de desesperación, eran voces de agradecimiento. Gracias, susurraban en el viento. Gracias por no olvidarnos. Gracias por contar nuestra historia. Y, por primera vez en 80 años, el convento de Santa Clara estaba verdaderamente en silencio. ¿Crees que Teresa y Miguel encontraron más secretos? Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué misterio te gustaría que investiguemos juntos. Hoy, 30 años después, el memorial del convento de Santa Clara sigue siendo visitado por cientos de personas cada año. Personas que vienen a recordar, personas que vienen a reflexionar, personas que vienen a asegurarse de que las voces del pasado nunca vuelvan a ser silenciadas. Ana Mendoza murió en 1985, a los 82 años, pero antes de morir, estableció una fundación, la Fundación Esperanza Mendoza, una fundación dedicada a ayudar a mujeres en situaciones desesperadas, una fundación que se asegura de que ninguna mujer tenga que enfrentar sola el miedo, la vergüenza o la desesperación. Miguel Santos siguió siendo periodista, siguió investigando, siguió descubriendo secretos que poderosas personas querían mantener ocultos, pero nunca encontró una historia que lo impactara tanto como la del convento. Hay historias que cambian tu vida, escribió en su autobiografía.
Historias que te muestran de qué es capaz el ser humano cuando elige el silencio sobre la justicia. La historia del convento fue una de esas historias. Teresa se casó, tuvo hijos, se convirtió en trabajadora social, dedicó su vida a ayudar a mujeres que habían sido víctimas de abuso, de violencia, de abandono. Hermana Magdalena me enseñó que escuchar es el primer paso hacia la justicia, les decía a sus estudiantes. Escuchar sin juzgar, escuchar sin condenar, escuchar con el corazón. Y las voces nunca volvieron a ser escuchadas en el convento, pero de vez en cuando, visitantes del memorial reportan experiencias extrañas, sueños vívidos, sensaciones de paz, momentos de claridad que llegan sin explicación. Es como si ellas siguieran aquí, dice doña Carmen, la guía del memorial, no para asustar, no para perseguir, sino para asegurarse de que su historia sigue siendo contada, y tal vez sea verdad, tal vez las voces del convento de Santa Clara siguen ahí, susurrando en el viento, recordándonos que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, recordándonos que los secretos, por más profundos que se entierren, siempre terminan siendo descubiertos, recordándonos que las voces de los inocentes nunca pueden ser silenciadas para siempre. La historia del convento de Santa Clara terminó en 1971, pero su legado continúa en cada mujer que encuentra el valor de hablar, continúa en cada persona que elige escuchar en lugar de juzgar, continúa en cada uno de nosotros que decide que la verdad vale más que el silencio, porque al final, todos tenemos una elección. Podemos ser como las familias que eligieron el silencio, podemos ser como Sor Catalina, que protegió los secretos a cualquier costo, o podemos ser como hermana Magdalena, que escuchó las voces cuando nadie más quiso escucharlas. Podemos ser como Teresa, que tuvo el valor de actuar cuando la acción era peligrosa. Podemos ser como Miguel, que eligió contar la verdad aunque fuera dolorosa. Podemos ser como Ana, que nunca dejó de buscar a su hermana. La elección es nuestra, las voces están esperando, ¿las escucharás? Esta historia terminó, pero hay muchas más esperando ser contadas. Suscríbete para no perderte ninguna, y recuerda, las voces del pasado merecen ser escuchadas. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué misterio te gustaría que investiguemos juntos.